Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. Acaba un año. Está acabando un año, estamos iniciando otro. Y estoy seguro que ya hiciste tu propósito de año nuevo. ¿Qué es un propósito? Déjame darte la definición de diccionario para asegurarme que estamos hablando de lo mismo. Número 1, determinación firme de hacer algo. Determinación firme de hacer algo. Eso es un propósito. Yo me he determinado de una manera firme a hacer algo. Número 2, objetivo que se pretende alcanzar. Eso es un propósito. Y el fin de año y el inicio de un año nuevo siempre nos impulsa a hacer un propósito. Determinamos firmemente hacer algo. Nos enfocamos en un objetivo que pretendemos alcanzar para el próximo año. Estoy haciendo una pequeña encuesta, investigo un poco cuáles son los propósitos de año nuevo. Normalmente la gente quiere viajar más. Dice, hay gente que dice, este 2018 voy a viajar más, o voy a viajar, o voy a ir a tal lugar que no conozco. O ahorrar también. ¿Quién tiene ese propósito de ahorrar para el próximo año? Unos quieren ahorrar. Algunos dejar de fumar. ¿Quién quiere dejar de fumar? No fuma nadie. Dejar de mentir. Hacer ejercicio. Y el número 1, bajar de peso. ¿Cuántos tienen ese propósito? Bajar de peso. Ahora les voy a una pregunta importante, fíjense, con toda honestidad. ¿Cuántos tienen el propósito para el 2018 que fue el mismo para el 2017? O sea, el mismo propósito yo tengo el mismo propósito de cada año. Bueno, cada lunes yo tengo el mismo propósito. Tenemos muchas veces el mismo propósito, no lo alcanzamos el año anterior y cada año nos vamos así. Y tenemos el mismo propósito porque no lo alcanzamos y quizá sería manera de pensar, ¿sabes qué? Ya es hora de dejar ese propósito. Cambia por otro. ¿Ustedes piensan que Dios tendrá propósitos para el año nuevo? Dios se propondrá, Dios dirá, este 2018 estoy determinado con firmeza en hacer tal o cual cosa. Para este 2018 tengo un objetivo que pretendo alcanzar. ¿Dios tendrá propósitos? Y la respuesta es sí. Y quizá te sorprenda aprender que no solamente Dios tiene un propósito para el 2018, sino que es el mismo propósito para cada año. Dios tiene el mismo propósito. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver si Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósitos. ¿Lo tenemos? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito. Según el propósito. Otra versión dice propia determinación. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Esto es espectacular. Quien nos salvó y llamó. Dios nos ha salvado y nos ha llamado. Cristo no solamente vino y nos salvó, sino que también nos hizo un llamado. Un llamamiento que no es cualquier llamamiento, dice la Escritura, que es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito. Esa es la gracia de Dios. No es por obras, es por gracia. Y hablaba con los niños de esta diferencia ahora, Navidad más que nada, en el cual tenemos que volver a poner a Jesucristo en el centro de la Navidad. Porque luego se cuelan ahí unos personajes como Santa Claus, y yo les digo, hay una enorme diferencia entre Santa Claus y Cristo. Santa Claus te trae regalos de acuerdo a cómo te portaste, ¿no es cierto? Te portaste bien, te trae regalos. No te portaste bien, no te trae regalos. Niños? Pero Jesús no trae regalos de acuerdo a cómo te portaste. Él regala.
a pesar de que no nos portemos bien. Pero Cristo trae los regalos por gracia. Y nos ha salvado y nos ha llamado, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y ese propósito viene con gracia que nos fue dada, ¿cuándo crees? Desde antes de los tiempos de los siglos. Antes de que el mundo fuera fundado, Jesús ya había determinado, Dios ya había determinado extenderte gracia. Para que no tengas dudas, no es que fue el día que me bautizó, fue el día que llegué a la iglesia, fue el día, no, ya desde antes Dios había extendido gracia y hemos sido llamados. Y hay un propósito, y los propósitos de Dios no son como los nuestros, los cuales podemos fracasar. Nos determinamos algo, pero lo dejamos a medio año. Y lo intentamos y fracasamos. Pero Dios no fracasa en sus propósitos. Dios es Dios. Y todo lo que sale de su boca es fiel y verdadero. Dios no se equivoca y Dios no falla. Así que si Dios tiene un propósito, ese propósito va a ser cumplido. No es como el nuestro. Job entendió esto y escribió en Job 42:2: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Y dice la Escritura que nosotros hemos sido llamados por propósito de Dios y hemos sido levantados por el poder de Dios con un propósito claro. Éxodo 9:16. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito Dios permite esto? ¿Con qué propósito estoy aquí en la tierra? ¿Con qué propósito? ¿Te has hecho esa pregunta? Todos nos la hemos hecho. La Escritura la responde. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos levantó? ¿Para qué nos ha sostenido? Éxodo 9:16. Dios le va a pedir a Moisés que le diga esto a Faraón. Si aplica para Faraón, aplica para ti, porque la voluntad y el carácter de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Éxodo 9:16. Pero yo te he levantado. Otra versión dice, pero yo te he puesto. Y otra más dice, pero yo te he dejado con vida. Muchas personas aquí saben que si están vivos es porque Dios intervino. Amén. Porque en algún momento, en algún accidente, en alguna enfermedad, sentiste la mano de Dios. Y quizás te has preguntado, Dios, ¿por qué me dejaste con vida? O Dios, ¿por qué me has puesto en esta posición? Dios, ¿por qué estoy aquí? Bueno, Dios lo responde. Yo te he levantado, te he puesto, te he dejado con vida para este mismo propósito. Para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Para eso te salvó, para eso te sostiene, para eso te ha salvado la vida y para eso te ha cobijado. Y Jesucristo, hemos hablado del nacimiento de Cristo en Navidad. Y hablamos de por qué tuvo que nacer siendo un bebé y por qué Dios se tuvo que hacer hombre. Pero Jesús dejó claro cuál era su misión. Dejó claro 5 propósitos, el día número 1 de su ministerio. Jesús a los 30 años inició su ministerio, regresó del desierto y dice la Escritura que fue a la sinagoga y buscó una porción particular de la Escritura para dar inicio, banderazo, portar el listón de inauguración a su ministerio que duraría 3 años y que culminaría con su resurrección y ascensión al cielo. Y Él nos deja saber, sin lugar a dudas, cuál era su propósito. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Si lo tienes, decimos amén. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Jesús tenía la costumbre de ir a la iglesia. Si tú eres discípulo de Cristo, seguidor de Jesucristo, imitador de Cristo, debemos de hacernos de esa buena costumbre, asistir a la iglesia. ¿Amén? Jesús lo hacía. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, porque no eran libros, eran pergaminos, al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. Es muy interesante que diga eso. Otra versión dice buscó, otra dice encontró. Para encontrar algo necesitas buscarlo.
Es interesante eso, para mí la única porción de la Escritura donde dice que Jesús buscó un texto. Y esto me impresiona mucho porque Jesús inspiró la palabra, es la palabra, Él la pudo citar de memoria. Pero se ocupó de abrir el rollo y que la gente viera que identificó un texto profético de Isaías. Y lo va a leer en voz alta. Y dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y dice que cerró la Escritura y se sentó. Y dijo: esto se ha cumplido en este momento. Delante de sus ojos se está cumpliendo la profecía de Isaías. Jesús está revelando su misión en la tierra. 5 propósitos. Número 1, buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias a los pobres. ¿Cuál podría ser una buena noticia para un pobre? Pues que va a dejar de ser pobre, ¿no es cierto? Es claro que una de las misiones de Cristo es que tengamos un cambio en nuestra situación financiera. Cualquier teología que empobrezca no es el Evangelio de Cristo. Cualquier teología que te empobrezca no es el Evangelio de Cristo. Y no estoy hablando tampoco del Evangelio de la prosperidad, donde tenemos que tener un Ferrari en la puerta, en el garage, y un castillo de Europa. No estoy hablando de eso, pero Dios es un Dios de incremento. Dios es un Dios de multiplicación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo han comprobado? Amén. Dios es un Dios de incremento. Es un Dios de multiplicación. No te promete un castillo de Europa. No te promete Ferraris ni automóviles de superlujo. Pero no es un Dios de pobreza. No es un Dios de pobreza. Cualquier teología que te empobrezca no es el Evangelio de Cristo. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Tengo buena noticia para aquellos cuya cartera está vacía. Amén. He venido a dar vista a los ciegos. Y Jesús lo hizo. Y lo hizo en toda la extensión de la palabra. Devolvía la vista a los ciegos con tocarlos. Pero es la vista natural. Hay una vista espiritual que efectivamente Jesús vino a darnos. Una visión espiritual. Y ahora con Cristo y en Cristo vemos cosas que no veíamos. Vemos cosas que no veíamos. Ha cambiado nuestra manera de ver el mundo porque ha cambiado nuestra forma de pensar. Y en la Escritura vemos no solamente lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser en Cristo. Y esa es la visión espiritual que Cristo vino a dar. Dice la Escritura que vino a dar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Ser libres. Hay muchos tipos de cautividad. Hay muchos tipos de esclavitud. Hay muchos tipos de prisiones. Y Jesús vino a liberarnos de todas ellas. Libertad a los cautivos, libres de miedo, libres de adicciones, libres de relaciones destructivas. La Escritura dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y fue claro: he venido a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué vino a ponerlos en libertad? Porque nosotros no podíamos liberarnos solos. Una persona oprimida, una persona encarcelada no puede liberarse sola. No podemos solos. Y sucede algo todavía más perturbador. Cuando uno ha sido oprimido por mucho tiempo, se acostumbra. Cuando uno ha sido oprimido por mucho tiempo, se acostumbra. Las personas que pasan muchos años en prisión, se institucionalizó. ¿Saben qué quiere decir? No quieren salir a la libertad. Sienten miedo. Sienten miedo, se sienten más seguros en su celda de 2x2 que en el mundo. Porque estuvieron mucho tiempo encerrados. Y hay personas que no necesitan una celda y unos barrotes de metal para sentirse más seguros en la opresión que en la libertad. Pero Cristo dice: hay un mundo allá afuera lleno de posibilidades, hay oportunidades y hay propósito. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice la Escritura. Y la libertad a veces duele, la libertad a veces nos lleva a lugares extraños, pero la libertad es un regalo de Dios.
que debemos de recibir y que debemos de ejercer. Mientras Santa Claus te da los regalos que pides, Cristo te da los regalos que necesitas. Los regalos que necesitas. Y hay gente que necesitaba libertad. Asume ese regalo. Toma esa libertad. Libérate de esa relación destructiva, de esas cadenas. No tengas miedo. En Dios hay propósito. Y por último dijo, he venido a pregonar el año agradable del Señor, el año del favor de Dios. Y eso los judíos lo entendieron muy bien. Se estaba refiriendo a un año en particular, a una celebración en particular, que tenía lugar 2 veces en un siglo. Dios estableció un año que se conocía como el año del jubileo. Le dijo a su pueblo, cada determinado número de años va a haber un año que es el año agradable del Señor. Es el año del favor de Dios. Y ese año tenía una particularidad. Todo lo que tú habías perdido te era devuelto. Si tú habías vendido un terreno, en el año del jubileo, te lo tenían que devolver por ley divina. Si tú habías caído en deuda y te habías tenido que vender como esclavo, cosa que sucedía en los tiempos bíblicos, en el año del jubileo te tenían que dar tu libertad. Ese era, en ese contexto, el año agradable del Señor, el año del favor de Dios. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan que estemos en el año del jubileo y recibas la llamada de tu banco y te diga, su deuda ha sido cancelada? ¡Feliz año del jubileo! Fíjate que lleguen con el título de propiedad de tu automóvil que tuviste que vender porque tuviste que pagar el hospital. Y lleguen y digan, aquí está la factura de tu coche. Y aquí están las llaves. Porque es el año del jubileo. Eso Dios lo había establecido para su pueblo. Cada 49 años, cualquier persona, por mal que le haya ido, por malas decisiones que haya tomado, tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de empezar otra vez. Ese era el año agradable del Señor, del jubileo. Y Jesucristo dijo, he venido a anunciarles el año agradable del Señor, el año del favor de Dios. He venido a anunciar que cualquier persona, no importa cuánto haya perdido, no importa por qué razón lo haya perdido, puede empezar de nuevo a pesar de sus errores, a pesar de sus malas decisiones. He venido a anunciar el año agradable del Señor. Pero mis errores van más allá de lo que usted se imagina, pastor. Usted no se imagina quién he sido yo. Si usted supiera, me correría de la iglesia. Si mis hermanos de la congregación lo supieran, no me hablarían. Puede ser que sí. Puede ser que nosotros sí, pero le tengo una noticia. Pero Dios no. Pero Dios no. Y Dios te dice, tengo un firme propósito. Tengo el firme propósito de que empieces otra vez. Que empieces de nuevo y que empieces limpio. ¿Suena bien, no es cierto? Es una realidad. Es una realidad que solamente es posible en Cristo. Nuestros errores nos han separado de personas. Nuestros errores nos han separado de familias. Nuestros errores nos han hecho que se cierren puertas de oportunidades. Pero no nos pueden separar del amor de Dios y por ende del propósito que tiene para tu vida. Quizá tú has pensado que tu manera de vivir, tu pasado, tu presente y tus errores han hecho que Dios cambie de opinión y diga, ¿sabes qué? Yo tenía un propósito glorioso para ti. Yo tenía planes maravillosos para ti y para tu generación. Pero la has regado tanto, has sido tan terco, que ¿sabes qué? Voy a cambiar de opinión. La Escritura es clara al decirnos que Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios alguna vez tuvo un propósito para tu vida, Dios sigue teniendo ese mismo propósito. Y te puedes preguntar, ¿y Dios alguna vez tuvo propósito? El hecho de que estés vivo y respirando y aquí sentado es prueba suficiente de que Dios tiene propósito para tu vida. Y si lo crees, dale un aplauso al Señor. Tiene propósito y puede cumplirlo. Romanos 8:35. Y este es de esos versículos que deberías de grabártelo en tu corazón, que deberías de ir y sacarle fotocopias, imprimirlo en grande y ponerlo por toda tu casa. Debería estar en el salón de la fama de los versículos bíblicos junto con el Salmo 23 o Juan 3:16. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Quizá tú ya tienes muchas respuestas. Quizá tú ya tienes muchas respuestas racionalizadas de actitudes, de pecados, de circunstancias, de situaciones que tú piensas te han separado del amor de Cristo. Pero dejemos que la Biblia nos responda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le pregunto a usted en este día, ¿qué lo puede separar del amor de Dios? Nada. ¿Qué lo puede separar del amor de Dios? Nada. ¿Hay algo que lo pueda separar del amor de Dios? Nada lo puede separar del amor de Dios. Nada. Y agárrese de esa ancla y tome ese estandarte para enfrentar el 2018. Nada nos puede separar del amor de Dios. Porque ¿qué nos depara el 2018? No lo sabemos. No lo sabemos. Cada año recibimos el calendario con optimismo, pero la verdad es que no sabemos lo que nos depara. En este año no sabíamos y muchos tuvimos que visitar el hospital. Algunos perdieron seres queridos, otros perdieron amistades, otros perdieron negocios, otros recibieron bebés. No sabemos. Si algo nos enseñó el 2017 es que todo puede cambiar en un instante. Este año hubo gente que se quedó sin casa en un instante. Hubo gente que perdió a su familia en un instante, en segundos, se derrumbó. No sabemos. No sabemos qué nos depara el 2018. Pero hay algo que sí sabemos. Hay algo de lo cual podemos estar completamente seguros. Hay algo que no nos va a faltar. Y es el amor de Dios. Dios va a estar con nosotros todo el 2018. Todo el año vamos a cantar con el amor de Dios. Y contar con el amor de Dios es contar con el favor de Dios. Y sabiendo que hay un propósito detrás de ese amor y de ese favor, que el dólar está subiendo. Sí, pero yo tengo el favor de Dios. Que mi matrimonio no está del todo bien. Sí, pero tenemos el favor de Dios. Mis adolescentes están saliendo de control. Sí, pero tenemos el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios. Y esto no quiere decir que vaya a ser fácil. Dios nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Dios pide que tengamos cambios además. Hay hábitos que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que cambiar.
Hay círculos que tenemos que dejar atrás. Algunos tendrán que dejar de ser americanistas y hacerse un favor. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y luego le repitió: esfuérzate y sé muy valiente. Y mi favor estará contigo. Y Josué fue un hombre que peleó, que batalló. Ganó muchas, perdió otras. Fue un hombre que se confundió. Fue un hombre que erró y un hombre que pecó. Pero es un hombre que siempre se levantó y dijo: yo tengo el favor de Dios. Yo tengo promesas de Dios. No entiendo, me dijo que donde yo pusiera la planta de mi pie iba a conquistar. Y ahorita voy en retirada. Dice la Escritura que en muchas ocasiones su corazón se derretía de la pena y la tristeza. Vivió muchas cosas buenas, cosas malas. Estuvo en montes, estuvo en valles, estuvo en prosperidad y estuvo en adversidad. Pero dejó un legado maravilloso Josué. Unas líneas que tocan mi corazón más allá que toda la historia en la cual él hizo que el pueblo entrara en la tierra prometida. Son apenas unas líneas, pero con estas líneas nos dice todo el carácter y la fidelidad de Dios. Lo va a escribir ya en su ancianidad. Y él está reflexionando, y me gusta imaginarme que dijo: pásenme papel, pásenme pluma, porque yo quiero dejar testimonio de algo, para que el pueblo no se confunda en sus momentos de tristeza, para que el pueblo no se confunda en los malos meses, ni en los malos tiempos, para que cuando duden de la fidelidad de Dios, o duden del plan de Dios, o de si Dios todavía tiene un propósito en nosotros, yo quiero dejar un testimonio y lo quiero dejar por escrito. Josué capítulo 21, verso 45. Una de las últimas cosas que iba a escribir, ya siendo un hombre mayor y habiendo vivido toda una vida siguiendo los propósitos de Dios, triunfando en ciertas áreas y fracasando en otras. Pero al final Josué escribiría esto, y es tan relevante para nosotros hoy como lo fue el día en que lo escribió. Josué capítulo 21, verso 45. Josué está reflexionando, está haciendo memoria desde que fue llamado, desde que acompañaba a Moisés, desde que Dios le dio la tremenda responsabilidad de guiar al pueblo, cuando tuvo que huir en múltiples ocasiones de sus enemigos, cuando ganó, y él va a poner esto. Josué 21, 45. ¿Lo tenemos todos? Ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le hizo a la familia de Israel quedó sin cumplimiento. Todo lo que Dios había dicho se hizo realidad. Ni una sola de todas las promesas que el Señor hizo quedó sin cumplimiento. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Josué está diciendo: fíjate nada más. Ahora veo, después de un largo camino, algo espectacular. No hubo una sola promesa que Dios haya hecho que no haya cumplido. Y eso lo tiene que saber el pueblo de Dios. Dios cumple sus promesas. Y tenemos promesas de sanidad. Tenemos promesas de restauración. Tenemos promesas de reedificación. Tenemos promesas para nosotros y para nuestra generación. No va a quedar una sola de esas promesas sin cumplirse. Porque Dios tiene un propósito para tu vida y está determinado a que se cumpla. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Para conocer más, visita nuestro sitio www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.